Bueno, veamos otra clase que nos sirve para administrar colecciones de datos en Java. Esta clase se llama ArrayList. Vimos en el concepto anterior la clase LinkedList. La clase ArrayList implementa la lógica para trabajar con listas genéricas, igual que la LinkedList. Es decir, podemos insertar y extraer elementos de cualquier parte de la lista, al principio, en medio o al final. La diferencia de la ArrayList con la clase LinkedList es la implementación interna de los algoritmos. La clase LinkedList emplea una lista doblemente encadenada. En cambio, la clase ArrayList utiliza un arreglo que se redimensiona en forma automática según se efectúan inserciones y extracciones de datos. La principal ventaja de emplear la clase ArrayList, es la que vamos a ver, es que el acceso a los elementos de la lista es inmediata mediante el método get. Yo digo la posición de qué elemento quiero extraer y se lo accede en forma inmediata porque se trabaja internamente con un array por medio de subíndice. En cambio, la implementación del método get en la clase LinkedList, en la clase que vimos anteriormente, requiere recorrer en forma secuencial la lista hasta llegar a la posición que vamos a buscar. O sea, cuando yo digo get 7, si recordamos cuando implementamos nosotros la clase lista genérica, tenemos que poner un puntero al principio de la lista y avanzar hasta el séptimo nodo. En cambio, con un array, si queremos acceder al séptimo elemento, es por medio de un subíndice y el acceso es directo. Si la lista no va a tener grandes cambios, inserciones y extracciones durante la ejecución del programa, es mucho más conveniente utilizar un array list en lugar de un linked list. Confeccionaremos el mismo programa que hicimos cuando vimos la clase linked list conceptos anteriores. Pasemos a crear el proyecto 204. Y vamos a crear la clase, lo vamos a resolver todo en la main, o algún método más utilizaremos, prueba array list. Vamos a codificar primero la main. Vamos a crear un objeto de la clase ArrayList. También utiliza genéricos. Vamos a hacer de tipo string. Le vamos a llamar lista 1. New ArrayList. Y de tipo string. Hay que importar la clase ArrayList que está en el paquete Java útil. Vamos a insertar algunos elementos. Juan, lista 1, ads, vamos a hacer un método para imprimir el array list, un método estático, y le vamos a pasar la lista 1 y la vamos a recorrer e imprimir. Para poderlo llamar directamente tiene que ser estático. Va a llegar como parámetro un array list de tipo string y le vamos a llamar lista al parámetro. Y mediante un for recorreremos esta colección, iremos guardando en la variable elemento cada elemento del array list de nuestra lista. Y vamos a pasar a mostrarlo. Cuando sale el for dejaremos un salto línea. Bueno, si lo probamos ya debería mostrar, cuando llamamos al imprimir, Juan Luis Carlos. Juan
Luis, siempre el método add añade un elemento al final del ArrayList. Podemos insertar en cualquier parte. Si ya hacemos lista 1, add en la posición 1, insertamos el nombre Ana y llamamos a imprimir. Ahora vamos a ver que el segundo elemento de nuestro ArrayList es Ana, ¿sí? Tenemos Juan, se insertó entre Juan y Luis la cadena Ana. Si queremos borrar, tenemos el método remove también, y el índice. Queremos borrar el primer elemento de la ArrayList. Si lo imprimimos, debería haberse eliminado el nombre Juan, Ana, Luis y Carlos. Si queremos pasarle al remove un dato a borrar, en vez de un índice, el objeto a borrar, por ejemplo, si pasamos Carlos, luego de imprimir, la lista debería haberse eliminado Carlos. Como vemos, quedan ahora dos elementos en el ArrayList. Si queremos saber la cantidad de elementos, también tenemos el método size, que nos devuelve la cantidad de elementos que hay en nuestro ArrayList. Cantidad de elementos son 2. Si queremos saber si nuestro ArrayList tiene un determinado elemento, podemos preguntar si la lista 1 contiene contain y buscamos si contiene la cadena, el string Ana. Si es verdadero, system.out.println contiene el elemento Ana. Y por el else, no contiene el elemento Ana. Nuestro ejemplo, como vemos, sí lo va a contener. Debería mostrar ir por el verdadero. Contain devuelve un true, porque este nombre sí lo hemos insertado y no lo hemos eliminado. Si queremos extraer un determinado elemento de la lista, tenemos que llamar al método get. El segundo elemento del ArrayList es, y tenemos que llamar el lista 1 gets, y el segundo elemento es el de la posición 1. Acuérdense que van numeradas de 0. Si queremos saber después la cantidad, el segundo es, como vemos acá, Luis. Ahí tenemos Luis. Y nos sigue diciendo tiene 2 porque el get no elimina el nodo del ArrayList, simplemente lo retorna si tenemos que hacer algún proceso. Si queremos eliminar toda nuestro ArrayList, llamamos al método clear. Si queremos saber si está vacía nuestro ArrayList, is empty. Debería estar vacía porque hemos llamado al método clear, que elimina todos los nodos del ArrayList. La lista está vacía. Tengamos en cuenta que los métodos son los mismos que el linked list. Los dos administran una lista genérica, ya sea la clase linked list y ArrayList. Pero la implementación interna, uno utiliza una lista doble encadenada, los linked list, y el ArrayList administra un array, un arreglo de datos que se va redimensionando internamente. Si supera el tamaño definido previamente, crea otro y hace una copia pero con un valor mayor. Por eso es más conveniente usar el ArrayList si
la lista no va a variar la cantidad de elementos durante la ejecución del programa. Yo la creo con 10 elementos y normalmente no voy a estar borrando del medio ni voy a estar insertando elementos en medio de lista. En ese caso de que haya muchas inserciones y borrado, conviene la clase linked list. En el caso de que no haya muchos cambios, conviene la clase ArrayList, ya que el acceso a la información en ArrayList es inmediata. Cuando yo hago lista 1 gets de la posición 1 y se posiciona, si tuviera 100 elementos, pongo gets de la posición 100, es instantáneo el acceso al elemento del array de la posición 100. En cambio, si fuera un linked list, el elemento de la posición 100 tiene que arrancar con un puntero al principio de lista y avanzar nodo a nodo hasta llegar al nodo de la posición 100. Y lo haría mucho más lento el acceso a la información. Bueno, acá estamos presentando entonces la clase ArrayList dentro del API de Java que tiene para administrar una lista de datos, visto el linked list anteriormente y ArrayList actualmente. Sin más, gracias.